¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma Pardo Sánchez. ¿Tú te consideras un artista? El primer recuerdo que tengo de un dibujo que haya hecho fue cuando tenía como 7 u 8 años. Me acuerdo que estaba tomando mis clases para hacer mi primera comunión y me acuerdo que me contaron esta historia de la Biblia, que era la creación, y la maestra nos pidió que hiciéramos el dibujo de la historia. Yo me imaginé el jardín así súper padre, como lleno de plantas, lleno de muchas cosas, de flores, y el árbol en medio. Y yo tenía muy en mente el dibujo que quería hacer del árbol. Y la dibujé y como que me decepcioné mucho porque el dibujo no era para nada lo que se veía en mi mente. Entonces, no sé, como que es raro que desde niña como que yo lo haya visto y haya dicho así como, está bien feo. O sea, no es lo que yo quería. Yo creo que dejé de dibujar, no sé, por años. Yo crecí como católica, pero creo que yo empecé a tener una verdadera relación con Dios a los 16 años. Empecé a conocer a Dios de una manera más profunda, empecé a asistir a la iglesia y fue así como por 10 años. Pero después, como a los 26, salí del país, me fui a trabajar al extranjero y durante esa época siento que mi relación con Dios se enfrió un poco. Yo estaba alejada de Él y sí sabía que yo estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Creo que ahí fue cuando el Señor empezó a mostrar más de Él hacia mí. Entonces Dios me empezó a dar la imagen de una paloma. Ese es mi nombre y bueno, la paloma es una forma en la que se representa al Espíritu Santo en la palabra. Creo que en ese momento fue como el Espíritu Santo hablándome y diciéndome que quería estar como de regreso conmigo. Y como que la imagen empezó a venir más y más seguido a mi cabeza. Entonces dije, pues voy a intentar dibujar. Y empecé a hacerlo, simplemente intenté hacer esta imagen que tenía en la mente y fue muy curioso porque funcionó bien. Cuando lo terminé fue como, wow, creo que esta vez sí me gusta. Creo que es el saber que no importa el resultado, sino el proceso. Es lo que me pasó con esta primera vez que dibujé. Creo que yo estaba muy enfocada en cómo quería que se viera mi dibujo. Y creo que ahora es que disfruto lo que el Señor me quiere mostrar a través de lo que hago. Entonces muchas veces siento que el Señor me dice que comparta algo con alguien y me gusta compartir esto a través de una imagen. A veces es para animarlos, a veces es también para confrontar, pero la mayoría de las veces es para animar o simplemente a recordarles algo que creo que ellos ya saben. Entonces para mí es como dar mensajitos. El otro día yo quería dibujar, pero no sabía qué. Y vi una araña y dije, creo que nunca he dibujado una araña, voy a intentar dibujar una. Y la estaba dibujando y fue como, ¿cómo es que a Dios se le ocurrieron tantas cosas diferentes? O sea, es tanta la creatividad de Dios que tienes demasiadas opciones. Que muchas veces se han limitado a pensar en que el alabar a Dios es simplemente tocar canciones los domingos en la iglesia o cantar canciones cristianas. Pero yo creo que a Dios le gusta ver cómo es que lo adoremos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Genial. ¿Tú te consideras un artista? Ya.